Querido Ecuador, hoy tenemos a Patricia Núñez, asambleísta por Chimborazo, integrante de la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Hoy vamos a hablar de ese tema de la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de los gobiernos autónomos descentralizados y vamos a conversar con ella, porque es importante que sea de la fuente, de ella, que nos diga por qué la demanda de inconstitucionalidad. Patricia, un abrazo, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación y gracias también a los televidentes que nos están escuchando a través de este prestigioso medio. Bueno, pasamos con el tema de la inconstitucionalidad de esta ley que recuerde usted, pues tuvo un análisis en la Comisión de Desarrollo Económico, donde nosotros en un inicio ya planteamos que esta ley no iba a apoyar a los gobiernos autónomos descentralizados, más bien iba a ser una ley punitiva. Y por esa misma razón empezamos en la bancada de la Revolución Ciudadana a participar en estos debates y planteamos incluso un informe de minoría. En este informe de minoría, nosotros recomendábamos ya el tema del archivo. Ese informe de minoría que llegó a la Comisión de Desarrollo Económico y que luego pasó al Pleno, nos ha servido de base como para que podamos, en función de este informe, elaborar esta acción pública de inconstitucionalidad. Ahora, usted me pregunta y me dice, ¿por qué la acción pública de inconstitucionalidad? Nosotros le planteamos que esta ley que ya ha sido publicada en el registro oficial tiene varias falencias, ¿no? Hay algunos argumentos de inconstitucionalidad, tanto de forma como también de fondo, entre lo que se llama vulneración de un principio de urgencia económica, porque la ley en realidad no tiene esa calidad de urgencia. ¿Y por qué decimos que no tiene la calidad de urgencia? Porque la ley, el momento que es aprobada, se la aplica de manera paulatina. Es decir, no es que se la aplica de manera inmediata. Y si usted ha revisado, la ley se va a aplicar con el 65% para este 2026, el 68% para el 2027 y el 70% para el 2028. ¿Qué significa esto? Que el 70% que se habla del 70-30, 70% para inversión, 30% para gasto corriente, no se lo va a aplicar de manera directa, sino año tras año. Y para este año les va a golpear a los gobiernos autónomos descentralizados porque a la final van a tener que cambiar el presupuesto que ya fue aprobado. ¿Por qué? Porque les van a disminuir presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos revisado y hay 219 municipios que no cumplen con la norma del 65% y hay 15 digamos, prefecturas que tampoco logran cumplir. Eso significa que va a haber una disminución ya este año en el presupuesto. Otra vulneración es el principio de deliberación democrática. No hubo una deliberación adecuada, porque aquí solamente fueron a la comisión a hablar los aliados del gobierno, a aplaudir como focas el tema de la ley, porque no plantearon ningún aporte ni nada, a todo estuvieron de acuerdo y no permitieron que municipios o alcaldes, como el caso, por ejemplo, del alcalde de Quito, el alcalde de Cuenca, la misma prefecta de Pichincha, prefecta de Cotopaxi, que incluso se pronunció, no permitieron que ellos fueran a la comisión porque tenían un criterio diferente. Y claro, ¿cómo podemos hablar de una ley que acoge o que es para todos los municipios si no se ha recibido el aporte de los municipios? Otro punto que nosotros ya lo calificamos de fondo es el tema de no regresividad. Si un municipio está recibiendo una cantidad de presupuesto, no puede ser que por esta ley que es punitiva le retiren presupuesto. Y por otro lado está el principio de igualdad. Se trata de la igual manera a los municipios grandes como a los municipios pequeños, a las prefecturas grandes como a las prefecturas pequeñas. Y no hay ninguna diferencia. Y por último, estamos hablando de que se violenta la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque se le está dando una responsabilidad a un ministerio de Economía y Finanzas para que determine si se cumple o no se cumple, y si es que no cumple, se les rebaja
o se les quita más bien el presupuesto. Esos son los elementos fundamentales para declarar esta ley como inconstitucional. Ahora, definitivamente esa inconstitucionalidad con la que se declaró está aplicándose ya ahora, asambleísta, ya los gobiernos municipales, los gobiernos autónomos descentralizados están sufriendo el embate de esta ley. Exactamente, porque a partir de junio empieza a hacerles este seguimiento, ¿no? Porque recuerde usted que en la ley se hace una reforma al artículo 192 del COTAS, pero se incluye los artículos desde el 191, perdón, desde el 198.1 hasta el 198.6. Y aquí ya se establece en cada artículo lo que se debe hacer, ¿no? Y en uno de ellos hay el tema del seguimiento, en otro la transparencia y en otro que el Ministerio de Economía y Finanzas sea quien revise y sea quien determine quien no ha cumplido, inmediatamente se le rebaja el presupuesto. Es decir, a partir del 2026 empieza a aplicarse esta ley, que es una ley que les va a golpear muchísimo a los municipios y a las prefecturas, porque claro, son gobiernos autónomos descentralizados, pero no se queda la cosa ahí. Lamentablemente esto llega hasta el ciudadano, al ciudadano común que está beneficiándose de una escuelita municipal, de un subcentro de salud que le está dando el municipio, de mantenimiento vial que se está trabajando y que pues ya no podrá hacerse, porque para todo esto vamos a necesitar personal de inversión. Y ese personal de inversión ya pasa a gasto corriente, es decir, ya no van a poder contratar para estos proyectos de inversión social este personal de inversión. Y eso significa que si es que yo no tengo un operador para mi maquinaria que va a hacer mantenimiento vial, ya no voy a poder trabajar y mi maquinaria se va a quedar paralizada. Si ya no tengo un docente que pueda trabajar en una escuelita municipal, ya no voy a poder dar esa educación que se les da a los niños, o si es que no tengo un doctor, ya no va a funcionar un subcentro de salud. Es decir, golpea directamente a la ciudadanía, al ciudadano común. Me faltó algo allí. Esta propuesta del oficialismo sé que establece sanciones por incumplimiento y obliga a los GAD a presentar un reporte trimestral de los gastos. De lo contrario, el gobierno tiene la facultad de aplicar las reducciones económicas señaladas en la Constitución de entre el 30 y 50% del presupuesto institucional. Se va contra todo, pero aparentemente para el señor Noboa no es eso, es para controlar que no haya gastos de bailes, que no haya gastos de un sinnúmero de cosas. Patricia, ¿cómo asimilan ustedes esto y cómo lo explican a la ciudadanía? Bueno, si es que en realidad fuese ese el tema, se le hubiese retirado la competencia a los gobiernos autónomos descentralizados con respecto al tema de fiestas. Pero si usted chequea, la ley incluye esa competencia para seguir utilizando fondos para las fiestas. Entonces, simplemente nos damos cuenta que fue un tema mediático como para decirles a la gente, miren, cuidado, pero en realidad nada de esto ha sido suprimido. Es decir, si un gobierno autónomo quiere utilizar los fondos para fiestas, lo hará porque sigue constando como competencia del gobierno autónomo descentralizado. Pero yo lo que quiero decirle también es que hay que recalcar que el gobierno le debe a los gobiernos autónomos descentralizados más de $1,000 millones. Y cuando nosotros hicimos un chequeo de cuánto perderían o cuánto sería la rebaja si no cumplen la regla del 70-30, hablamos de aproximadamente más de 600 millones para los municipios y aproximadamente unos más de 300 millones para el tema de los consejos provinciales. Es decir, en total, la deuda, o más bien dicho, esta reducción va a ser de $1,000 millones. Entonces, claro, lo que uno saca como conclusión es que lo que el gobierno pretende es licuar la deuda y decirles, bueno, como tú no cumpliste, no te pago y simplemente ya no te debo nada, ¿no? Entonces, esa es la forma como está actuando este momento el gobierno, pero lamentablemente, aquí todos los gobiernos autónomos descentralizados deberían estar levantando la voz y vemos que son muy pocos los que están planteando acciones de inconstitucionalidad frente a la Corte.
Ahora, los únicos que pueden frenar estas reformas es el pronunciamiento de los jueces constitucionales. ¿Hay una esperanza en esos jueces constitucionales, Patricia? Bueno, nosotros hemos presentado, ya se hizo el sorteo y la competencia está en un juez de apellido Escudero. Entiendo que el juez ha actuado hasta ahora con mucha transparencia y esa es nuestra, digamos, esperanza de que pues los jueces de la Corte Constitucional actúen con transparencia, pero también decir que un juez actuará así siempre y cuando también tenga la presión ciudadana. Y por eso es muy importante que las diferentes organizaciones, las diferentes asociaciones y todos los gobiernos autónomos descentralizados que se sienten incómodos con esta ley puedan presentar esta acción de inconstitucionalidad, y si no hacen una acción de inconstitucionalidad, les queda otra alternativa. El tema del amicus curiae. ¿Qué significa el amicus curiae? Ya. Significa el amigo del juez. Es decir, yo si soy alcaldesa de un municipio pequeño y tengo mi realidad y puedo explicarle al juez mi realidad a través de un amicus curiae, puedo indicar y presentar este amicus, que será un elemento que le dará al juez para que pueda analizar mejor la situación de los municipios pequeños. Entonces, ya es momento de que levantemos la voz, que apoyemos con estos amicus curiae, y si hacemos fuerza con la sociedad, con los gobiernos autónomos descentralizados, yo estoy segura que el juez va a actuar en revisar, como debe ser de una manera transparente, estas acciones públicas de inconstitucionalidad. Y desde el poder popular, pues, Patricia, porque es el poder Así es. popular, es el pueblo. Ahora, los demandantes coinciden en argumentos generales como la temática propuesta por el Ejecutivo no califica como económica, peor urgente. Debería de aprobarse en menos de 30 días y su contenido contradice la Constitución sobre las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y sus sanciones presupuestarias. Ahora, todos piden a la Corte dicte medidas cautelares que frenen la aplicación de la norma hasta que exista un dictamen definitivo. ¿Ha Así es. procedido la Corte a hacerlo o todavía sigue la presión? Recuerda que sacaron en carteles el gobierno a los jueces constitucionales, vulnerando el derecho a los jueces. Mire, nosotros también hemos planteado también el tema de justamente estas medidas cautelares, porque claro, es urgente que inmediatamente que se empiece a analizar la ley, uno de los puntos fundamentales es que se pare cualquier acción que pueda provocar esta ley, ¿no? Porque lamentablemente, como ya hemos vivido con leyes anteriores, por ejemplo, la ley de integridad pública, donde pues, claro, se despidieron más de 5,000 servidores públicos, pasó el tiempo y claro, dijeron en la Corte Constitucional que la ley no era regresiva y que lamentablemente no podían hacer nada. Esa es nuestra preocupación. Por eso se ha enviado inmediatamente que pues se dé paso, que se apliquen estas medidas cautelares, y esperamos que los jueces pues hagan lo que tienen que hacer, o sea, porque eso es lo que les corresponde, ¿no? Revisar estos temas y actuar en función del pedido ciudadano. Y yo creo que si hay esta presión ciudadana, los jueces van a tener que hacerlo, porque no puede ser que una ley como esta, que no solamente golpea a los gobiernos autónomos descentralizados, sino también golpea al ciudadano común, pase desapercibida. Yo me pregunto, y le pregunto también a usted, Richard, eh, le pregunto y le digo, mire, ¿de qué eficiencia hablamos? Cuando el gobierno prácticamente nos ha demostrado una ineficiencia, pero clarísima. El año pasado tendrían que haber cumplido el 100% del presupuesto que se entregó al Ministerio de Salud. ¿Y cuánto devengaron? Apenas el 52%. Y eso significó que nos retiren 2,000 millones de dólares. Y por eso estamos en una situación tan grave como lo que estamos viviendo con respecto al tema de la salud, con respecto al Ministerio de Energía. Ni siquiera lograron cubrir o devengar el 23%, ni siquiera el 50%, porque apenas devengaron el 23%, imagínese usted. Entonces, ¿de qué eficiencia nos están hablando, por Dios? Si no son capaces ni siquiera de demostrar que pueden utilizar todo el presupuesto, ¿no? Ahora, pedirle eficiencia
a un gobierno autónomo descentralizado, está bien, pero no de una manera punitiva, sino más bien debería premiarse si un gobierno autónomo descentralizado cumple con todos y actúa con cabalidad, pues debería premiársele, darle apoyo más bien económico, apoyarle con obras, no sé, pero no actuar de una manera más bien punitiva, en donde se habla de una regresividad de derechos al quitarle presupuesto a un gobierno autónomo descentralizado. Pero aquí hay algo más que es importante, porque no solamente es el dinero que les corresponde como de acuerdo al tema de equidad territorial, sino que además de eso se suma el presupuesto que ellos, como un gobierno autónomo, recupera pues, o cobran, ¿no? Entonces se suma estos dos presupuestos y ahí se aplica la fórmula del 70-30. Es decir, no hay autonomía para nada, no existe autonomía para estos gobiernos autónomos. ¿Qué es lo que pretende definitivamente el señor Noboa con todo esto, Patricia? Porque eh, hoy decía, por ejemplo, en un medio de comunicación que más parecía un medio de burla hacia la ciudadanía, porque hacían mofa, hacían un sinnúmero de cosas, incluso se entendió que el presidente Noboa llamaba asno, burro al alcalde Aquiles Álvarez, quien confrontó, como ha confrontado usted, como hoy aplaudí que hayan respaldado a Mónica Palacios, que no se le haya quitado la inmunidad porque eso pretendían. ¿Qué es lo que pretende Daniel Noboa con todo esto? Imagínese pelearse con Cuba, ya Cuba menos, México menos, Colombia menos, Venezuela menos, en fin, ¿qué está pasando con el tipo? Está obedeciendo eh, al Fondo Monetario Internacional, políticas internacionales fascistas, neoliberales, o qué mismo pasa. Bueno, nosotros claramente lo que podemos decir ahí es que es un gobierno títere, es un gobierno que quiere quedar bien con estos gobiernos como es de Estados Unidos, ¿no? Bajar la cabeza y decir estamos cumpliendo todo lo que ustedes nos dicen, ¿no? Y claro, también lo que quiere es buscar un espacio, una Ya. cancha que esté controlada, es decir, cuando vaya al tema de recuerda que usted y ya estamos a punto de estas elecciones seccionales, seguramente lo que quiere el señor es no tener competidores, porque sí sabemos que anteriormente todo lo que hizo para sacar de la cancha pues a muchos de los competidores pues que le daban preocupación, ¿no? Incluso ahí está supuestamente el caso del señor, se me va el nombre ahorita, bueno, Villavicencio, el señor Ya. Villavicencio, ¿no? Incluso está ahí el caso del señor Villavicencio, que hay acusaciones que, claro, deberán comprobarse, pero ya hay acusaciones que sí son graves contra el presidente Noboa. Entonces, mire, claro, lo que él quiere es entrar a una competencia, si se puede decir desleal, una competencia en donde como tiene el poder, entonces va eliminando a quienes podrían causarle alguna preocupación. Y ahí es el caso de nuestra compañera Luisa González por la persecución, de Andrés Arauz, de muchos de nuestros compañeros líderes, la persecución al mismo movimiento, que incluso hoy por hoy se establece que hay la posibilidad de que nos dejen sin movimiento. Entonces, trabajar o más bien actuar de esa manera sí es una cosa que solamente los cobardes lo hacen, ¿no? Y claro, el tema de los países, estos conflictos que tiene con Cuba, estos conflictos que tiene con Colombia es terrible porque se hace un incremento a los aranceles del 50%, pero ¿a quién golpea? A más de 200,000 personas que se van a quedar sin empleo. Y entre esos perjudicados están los productores ecuatorianos de aceite de palma, de arroz, de plátano. Y otro tema fundamental es el 100% del 100% de medicinas que se compra o que utiliza el Ecuador, el 14% viene de Colombia. Pero ¿a quiénes les afectan? Es a la gente más vulnerable, a las personas que tienen insuficiencia renal, a las personas que tienen cáncer u otras enfermedades. Y por Dios, actuar de esa manera, no entendemos en qué cabeza cabe, porque a la final es un gobernante que debería estar pensando en su pueblo, pero no lo hace. Simplemente cumple lo que le dice Estados Unidos, cumple lo que le dicen para quedar súper bien, ¿no? Quedar bien el señor, pero no le importa el pueblo ecuatoriano, no le importa el ciudadano, no le importa la gente que está sufriendo.
Entonces, eso hay que decirlo con contundencia. Y nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros le vamos a decir de frente al presidente que no estamos de acuerdo y que estamos haciendo un seguimiento porque a la final tiene que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. Ahora, en esa rendición de cuentas que usted dice, el presidente Noboa se pasa por el forro todo lo que le da la gana, la constitución, las leyes. Hacer todo lo que está haciendo no significa estar en democracia, querida Patricia. Remover o sacar de la lid política o de la lid electoral al movimiento Revolución Ciudadana significa que están proscribiendo la democracia en el Ecuador. Así es una forma de lastimar la democracia que tanto esfuerzo ha significado para el pueblo, eliminar contendores que de alguna manera están preocupados por lo que está sucediendo en el país, es decir, nos está llevando a un túnel sin salida. Pero yo lo que sí debo decir es que hay gente y hay autoridades, hay líderes a nivel nacional que saben lo que está sucediendo y que están levantando la voz y que nosotros vemos que se empiezan a calentar las calles. Hemos visto cómo ayer se dio una manifestación amplia con respecto a presentar esta inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad dirigida por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El día anterior también vimos cómo se presentó también la compañera Ahora, Paola Pavón también, estuvo también. Entonces empieza a calentarse las calles. El caso de Aquiles Álvarez es un caso que no queda así como así. La gente está saliendo, la gente está preocupada y va a haber un momento en que este calentamiento de las calles va a tomar fuerza. Y va a tomar fuerza porque la gente ya está cansada del accionar del presidente porque le está doliendo el bolsillo, porque le está doliendo sus hijos, porque le está doliendo su familia, porque día a día sentimos ese miedo profundo de que ha crecido tanto la delincuencia, los GDO, los grupos de organización delincuencial, que oímos a través de los medios muertes continuas, asesinatos. Va a haber un momento en que la ciudadanía va a despertarse y usted sabe que cuando tenemos un león dormido y que cuando se despierta, pues hay que tenerle miedo, ¿no? Entonces sí debe cuidarse mucho el presidente de no actuar de una manera como la que está haciendo, sin importarle lo que dice el pueblo y hacer lo que le da la gana. Patricia, el 67.72% de los ecuatorianos, de acuerdo a una encuesta que realizara Omar Maluk, están en total desacuerdo de las acciones del presidente Noboa. Pero yo no veo ese 67 y más por ciento en la conciencia de las calles. Sí, es verdad que hoy se están calentando, pero el accionar de los militares, el accionar de la policía cuando ve gente en las calles es reprimir, es la represión y la gente tiene miedo a aquello. Patricia, ¿cómo quitar el miedo a las calles de la gente? Porque créame, yo he conversado con mucha gente y me dicen, Richard, yo quisiera irme a Carondelet y sacarlo de la oreja al tipo porque me está haciendo daño. Pero tengo miedo porque tengo hijos, porque tengo mi hermano, en fin, tengo familia. Sí, pero también hay que recordar que los militares no son solamente las altas cúpulas, ¿no? No son solamente las altas cúpulas, porque también están la gente de base de los militares, de la policía, y que siente también el peso, porque son gente de pueblo, ¿no? Al menos de mi provincia, por ejemplo, hay muchos militares, policías que vienen del sector popular y que de alguna manera no es que están también de acuerdo. Habrá un momento en que también levantarán su voz, porque claro, igual que siente toda la gente el peso de la política pública del señor Noboa, pues ellos también lo sienten, porque son ciudadanos, porque viven el día a día, porque ya no les alcanza, porque
el tema de la inseguridad se ha vuelto tan fuerte que muchos policías han tenido que renunciar a su cargo, muchos militares han tenido que renunciar a su cargo por amenazas, por el temor de que puedan perder la vida y dejar sola a su familia. Entonces, es una cosa que se va acumulando, que en un momento dado se va a volver en un tema muy, muy complejo. Pero claro, vuelvo y repito, hay que seguir luchando dentro de lo que nos corresponde como autoridades, seguir denunciando, seguir fiscalizando, pero no dar el brazo a torcer, porque nosotros somos a la final los representantes de ese pueblo, por eso nos eligieron y pues hay que seguir informando. Y yo sí pido a la ciudadanía y mucho más a las personas que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. Veamos lo que dicen los medios serios, escuchemos lo que dicen las noticias verdaderas, no nos dejemos engañar y seamos muy coherentes y muy conscientes y analíticos de lo que está pasando en el país. Y no nos dejemos engañar por una cara bonita, por un TikTok, ¿no? Seamos capaces de leer, de analizar, de ver qué pasa en el país y no comer cuento, no dejarnos convencer por esas cajas chinas que continuamente el gobierno saca, ¿no? Y yo creo que ahí sí es fundamental el tema de la madurez política, porque solamente nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Y ya dejemos de pensar que va a venir alguien a salvar al pueblo ecuatoriano. Somos nosotros quienes tenemos que salvarnos y pues para eso necesitamos organización, para eso necesitamos conocimiento, necesitamos capacitarnos, ¿no? Y estar pendiente de qué cosas realmente están pasando en el país. Entonces hay que seguir con esperanza, ¿no? Patricia, para cerrar, hay el tema que usted lo tocó y que quiero profundizarlo. ¿Qué pasaría si proscriben a la RC5? Mire, yo creo que ahí nosotros hemos tenido experiencias durísimas y una de esas fue lo que sucedió con el Alianza País. presidente Moreno, sí, cuando nos quitó el movimiento. Ujú. Y nosotros pensamos que ya Alianza País ya desaparecía. No es así, no es así. Nosotros somos como esa hierba que tiene raíces y que se agarra de la tierra y que no se deja. Y salimos y luchamos. Y así sea lo que nos haga, estará la voz de nosotros. Buscaremos alternativas y le daremos una alternativa a nuestro pueblo, a ese pueblo que queremos, por el que estamos luchando. Así es que, pase lo que pase, no nos vamos a dejar. Seguimos peleando. Ok, Patricia, gracias por estar. La dejo con un mensaje final a la ciudadanía sobre todo sobre ese tema, sobre esos dos temas, el tema de los GAT y el tema de la RC, porque hay mucha gente preocupada, Patricia, que me ha preguntado qué va a pasar. También me han preguntado muchos alcaldes manavitas, Richard, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que seguir trabajando en el tema de los amicus curiae, ¿no? Hay que organizarse Correcto. en asociaciones, en los mismos gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales, porque las juntas parroquiales hoy por hoy dijeron, no, ya no, a nosotros no nos pasa nada. No es así. Las juntas parroquiales también van a ser perjudicadas por estas competencias que tienen entre consejos provinciales y juntas. Y no solamente eso, recuerden el presupuesto participativo, entonces van a ser afectadas. Por esa razón, hay que trabajar con los amicus curiae y por plantear ante la Corte Constitucional. Así es que con fuerza seguir luchando y también con esperanza a mirar que aunque intenten dañarle al movimiento de la Revolución Ciudadana o proscribirle al movimiento, todavía quedamos los militantes con fuerza a seguir luchando y a seguir peleando por un país al cual amamos y porque nosotros sabemos y sentimos que hubieron 10 años que sacamos adelante a la patria, que podemos hacerlo y que lo vamos a hacer. Así es que con fe y esperanza a mirar hacia el futuro también. Muchas Gracias, gracias. Patricia. Un abrazo. Un abrazo Patricia también. Núñez ha estado en Hechos Ecuador. Un revolucionario nunca se dobla. Grábese en la cabeza. Un revolucionario jamás se dobla. Así es que lo que decía y ese mensaje que nos daba Patricia Núñez, a luchar, a no declinar, a trabajar duro por recuperar este país que lo tienen no un grupito, sino mafias. Nos están gobernando la narcooligarquía. Ahí se las dejo, los miro en los comentarios. Gracias por estar en la entrevista.
No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.